a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga. Preparen, como siempre les digo, su mente, su corazón, pero sobre todo la Biblia. Usted va a recibir el poderoso mensaje de la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos están listos? Es por gracia. Es por gracia. Todo lo que nosotros hemos recibido, lo recibimos por la gracia de Dios. Esta semana, hermanos y amigos, estuve leyendo en la Biblia una de las historias más impactantes, que me ha impactado a mí más, que yo antes había leído. He leído la Biblia por muchos años, gracias al Señor, pero esta historia de verdad que es una historia que de verdad impacta. Y es impactante por la conversión y la entrega profunda de un hombre a Dios. Su nombre, Josías. Toda la historia del rey Josías se encuentra en el libro Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23. Si tiene una Biblia, pues la puede leer en su casa. Esos dos capítulos, capítulo 22, capítulo 23. Pero si no tiene Biblia, no se le olvide, nosotros podemos regalarle una y así usted puede también comprobar lo que dice la palabra de Dios acerca de este hombre. Josías comenzó a reinar, dice la palabra de Dios, cuando él tenía 8 años de edad. Pero su fe en Dios llegó a ser más personal cuando él tenía 16 años. Pero cuando él aproximadamente tenía unos 26 años de edad, dice la palabra que su fe aumentó al punto de que Josías comenzó a purgar a toda su nación de su pecado. El pecado principal de su nación no era el único, pero el pecado principal de su nación era la idolatría. Josías sabía que la ira de Dios se derramaba cuando su pueblo se apartaba de Dios para andar en sus propios caminos. Y así que lo primero que Josías hizo fue destruir las imágenes hechas por manos de hombres. Después destituyó todos los sacerdotes idólatras y exterminó todos los altares donde se les rendía o donde se les quemaba incienso a todos esos ídolos paganos. Él hizo una reforma completa en su país. Otra cosa que él hizo fue que construyó o reconstruyó el templo de Dios donde se le rendía adoración a Dios. El pueblo se había olvidado de Dios, había abandonado la casa de Dios. Y este hombre, lleno del poder de Dios y de devoción, también empezó a reconstruir el templo de Dios. Y lo hizo, hermanos, para que el pueblo buscara a Dios de todo corazón. Puso allí los sacerdotes verdaderos de Dios, para que enseñaran al pueblo la palabra de Dios, para que el pueblo se arrepintiera de todo corazón y buscara a Dios como el rey Josías lo hacía. El resultado fue que la ira de Dios, porque ya el juicio por todos estos pecados que el pueblo cometía, ya el juicio de Dios estaba trazado para esa nación. Pero como Josías se arrepintió de todo corazón y clamó a Dios, Dios miró su corazón. Y dice la palabra que durante la vida de Josías, Dios no derramó su ira hasta que él murió. Porque vuelvo y repito, Josías se convirtió a Dios de todo corazón y anduvo en sus caminos. Fíjese que en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25, hablando del rey Josías, dice que antes de él no hubo rey como él, que se convirtiera al Señor de todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. Iglesia,
mi oración diaria es que cada uno de nosotros nos convirtamos de todo corazón a Dios como lo hizo el rey Josías. Hermanos, y restauremos a nuestra generación en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, miren, nosotros como iglesia, nosotros tenemos el único mensaje que puede cambiar las vidas permanentemente. Somos, hermanos, portadores de la gracia de Dios. Somos portadores de la gloria de Dios. Somos la única esperanza, y lo digo con toda propiedad. Porque todos los sistemas políticos, todos los reinos han caído. Se levantan y caen. Uno de los imperios o de los reinos más fuertes fue el Imperio Romano y cayó, imagínense. Pero el reino de nuestro Señor Jesucristo nunca caerá, jamás caerá, porque es Dios el que lo sostiene. Y la gente necesita a Dios. La gente no necesita tanto las cosas materiales como necesita a Dios. Porque las cosas materiales son temporales y son buenas y hay que disfrutarlas y son necesarias. Pero ¿de qué le vale al hombre, dijo el Señor, que ganare toda esta vida y se perdiere su alma? Quisiera que por favor me acompañaran allí en sus Biblias, si no lo tiene va a estar en la pantalla, al libro o a la carta de Tito. Tito capítulo 2, versículos 11 y 15. Conectando y hablando de lo que es llevar una vida para Dios. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Dios nos ha manifestado su gracia para que vivamos apartados de todo lo que a Él le desagrada. Cuando usted llegó aquí a la iglesia, usted recibió un bosquejo, ¿verdad? Un papelito. Yo espero que lo tenga en su mano. Ahí está todo lo que vamos a estar hablando hoy, todos los puntos. Por favor, sígalo y lléveselo para su casa. La gracia de Dios se ha manifestado. Punto número 1. La gracia de Dios se nos ha manifestado. Tito, que acabamos de leer, capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido que Dios extiende hacia los hombres. En otras palabras, es la oportunidad de reconciliarte con Dios que ningún ser humano merece. Pero por amor, por puro amor, Dios le regala al ser humano cuando esa persona se arrepiente de sus pecados y pone la fe solamente en Jesús, el Hijo de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado a nosotros en el momento en que Jesús nació, en el momento que Jesús tocó esta tierra, se manifestó la gracia de Dios. Y a medida que Jesús fue creciendo, dicen las Sagradas Escrituras, que de sus labios, hermanos, salían palabras de vida y de belleza. Porque Él manifestaba su gracia hacia todos los enfermos, sanando enfermos, limpiando leprosos, echando fuera demonios y resucitando muertos. Y Él sigue haciendo lo mismo hoy. Él sigue sanando enfermos, limpiando a los que viven con la lepra de los vicios.
echando fuera los demonios de tu vida que no te dejan alcanzar todo el potencial que Dios ha puesto en ti en esta vida. Y hay veces que hay personas que dicen, pastor, pero no puedo con esto. Este vicio me domina. No sé qué hacer. Yo le aseguro a usted que el poder de Dios es tan grande que si usted se entrega de todo corazón al Señor, el Señor lo liberta. El Señor lo limpia. El Señor lo sana de eso. Pero tiene que haber una entrega total. Por eso el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Y fíjense que Él dijo, el que quiera venir en pos de mí. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no hay amor, hermanos, más grande que este. No hay amor más grande que este en el mundo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No hay oportunidad más maravillosa que esta, porque es la oportunidad de que tenemos nosotros como seres humanos de hacer las paces con Dios a través de lo que Jesús hizo por ti y por mí en la cruz. El Salmo 103, versículo 8 dice que compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. La gracia de Dios, familia, es su favor activo en la persona de Jesucristo, otorgando Él el más grande de los regalos a quienes merecen el mayor de los castigos. Así que por favor, no tenga la gracia de Dios en poco. No hay amor más grande que ese en el mundo. La gracia de Dios nos ha traído salvación. Punto número 2. La gracia de Dios nos ha traído salvación. Tito 2:11 dice, trayendo salvación a los hombres. La gracia de Dios trae consigo salvación. La salvación, hermanos, es ser librados de la consecuencia del pecado, del castigo y de la condenación. Sí, el pecado trae consecuencias, tanto físicas como espirituales. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y como juez justo, Él tiene que juzgar el pecado que hay en el ser humano. Por eso es que la salvación que Dios ofrece puede ser entendida como el rescate o la compra de una persona efectuada a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es evidente que no todos los hombres se arrepienten de sus pecados y ponen la fe en Jesús para salvación. Eso es evidente. ¿Cómo lo sabemos? Por la forma en que viven. Por eso en el contexto general de toda la Biblia, decir que todos se salvan no es correcto, sino que solo algunos se salvan. Quisiéramos que todos se salvaran, pero la realidad es que algunos rechazan al Señor, rechazan la gracia de Dios. Y aunque el sacrificio de Jesucristo en la cruz es suficiente para salvar a la humanidad entera, la verdad es que su sacrificio
Es eficaz solamente para aquellos que se arrepienten y ponen la fe en Jesucristo y se entregan a Él. Totalmente. Y déjame hacerte una pregunta en este punto. ¿Le has entregado tu vida a Cristo verdaderamente? ¿Tu vida ha cambiado como resultado de haberte entregado a Cristo totalmente? ¿Ha cambiado tu vida? Que tú te miras en el espejo y dices, sí, yo soy el mismo, soy igual, pero por dentro se ha creado una nueva naturaleza. La Biblia dice que Él quita este corazón de piedra y te da un corazón de carne. Un corazón que lo alaba, un corazón que lo ama, un corazón que lo busca, un corazón que desea lo mejor para la gente. Ese es el milagro. Hay mucha gente que está buscando milagro aquí, milagro allá, en la montaña, aquí, allá. Pero el milagro más grande que hay, hermanos, es una vida cambiada completamente por el poder de Dios. Ese es el milagro más grande. Y cuando somos salvos, una nueva naturaleza es formada en nosotros como resultado de esa entrega al Señor. Y todo cambia. Nuestros deseos, nuestros anhelos cambian. Porque la gracia de Dios nos enseña a apartarnos de todos los deseos mundanos. La simiente de Dios, que es el poder del Espíritu Santo en ti, te dice, apártate de todos los deseos mundanos. Tito capítulo 2, versículo 12 nos dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La impiedad, familia, es la característica de no tener ninguna consideración por Dios y como consecuencia vivir una vida inmoral. El apóstol Juan nos los advierte en 1 de Juan capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como Él, Jesús, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Una persona que su vida es caracterizada por la impiedad y los deseos mundanos no puede ser verdaderamente hija de Dios. Sin importar cuántas veces usted haya confesado a Cristo como su Salvador. Sin importar cuántas veces usted venga a la iglesia. Sin importar cuánto dinero usted dé a la iglesia. Sin importar lo bueno que usted sea con su mamá y con su papá. Pero si usted vive una vida llena de los deseos mundanos, practicando, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de una persona que practica todo el tiempo lo mismo, el mismo pecado, ahí, y no le duele pecar. Usted necesita nacer de nuevo. Eso se llama las obras de la carne en la Biblia. Las obras de la carne de la que habla la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 21, es una persona, esa persona no es cristiana. Pastor, ¿cuáles son esas obras? Escuche bien, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya os los he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la palabra de Dios.
Pero hay una diferencia en los que son verdaderamente cristianos. Como dice un poquito más abajo en el versículo 24, que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y no quiere decir que usted no caiga por error, pero ya su naturaleza no es la misma, porque algo poderoso ha pasado en usted. Usted ha entregado su vida a Cristo y como consecuencia verdaderamente el Espíritu Santo viene a usted. Una nueva criatura es formada, un nuevo corazón es formado. Y ya los deseos que tenías antes no los tienes. Y cuando pecas, te duele pecar. Te apartas de lo que a Dios no le agrada. Como hizo el apóstol Pablo. Él pudo decir, después de su conversión a Cristo, en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él vivía en el cuerpo, ¿verdad? Pero no satisfaciendo los deseos de este cuerpo. Y cuando digo los deseos, no le estoy hablando de que usted tiene deseo, tiene hambre, no estoy hablando de eso, eso no es pecado. Estoy hablando de las cosas que son contrarias a Dios, que acabamos de leer. En otras palabras, los que son de Cristo ya no practican ese estilo de vida, sino que hacen lo que Dios les ha mandado por causa de su entrega. En una ocasión, un hombre vio a su vecino que iba saliendo de la iglesia y le preguntó, ¿ya predicaron el sermón? Y él le dijo, ya lo predicaron, ahora falta que lo practiquemos. Ya lo predicaron, pero ahora falta que lo prediquemos. De nada vale, hermanos, que nosotros conozcamos mucha Biblia si no la vivimos. El Señor desea que nosotros vivamos una vida libre. El pecado te ata, el pecado te hace esclavo, te lleva a hacer cosas que tú no quieres hacer muchas veces. Yo estuve ahí, hermanos, y no quiere decir ahora que soy perfecto y que no peco, pero sé que Dios ha hecho algo en mí. Algo poderoso se ha formado en mí, como en muchos de ustedes. Y ahora no soy esclavo de Satanás, soy esclavo de Cristo. ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? Amén. No hay nada mejor que vivir para Él. No hay nada, mire, usted va a tratar, muchos que acaban de llegar, otros que llevan muchos años aquí, usted trate y trate y camine y camine y camine buscando satisfacción y no la va a encontrar. Hay un hueco en el corazón de todo ser humano que solamente lo llena Cristo. Solamente Él sacia, como estábamos cantando. Jesucristo basta. Pero cuando Él está allí, puedes estar solo, puedes estar abandonado, puedes estar pobre, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. Tienes gozo, tienes paz, tienes dirección y tienes un destino eterno. Eso es tener a Dios. Eso es caminar con Él. Yo sé muy bien lo que es estar del otro lado, hermano. Sé muy bien lo que es ser religioso. La religión no salva a nadie. Yo soy de esta religión, de esta otra religión. La religión no salva a nadie. Jesucristo vino a buscar a la gente, no vino a buscar la religión. Vino a buscarte a ti. Para reconciliarte con Dios a través de ese sacrificio
que Él hizo en la cruz. Y verás que esa sed que tú tienes solamente la puede saciar Él si le entregas tu vida completamente. Iglesia de Cristo, la gracia de Dios se nos ha manifestado para que puedas tener una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado para que cuando nosotros nos toque irnos de aquí, podamos ir y estar con Dios por toda la eternidad. Es un engaño que todo el mundo se dice, se murió esta persona y se fue al cielo. La Biblia nos habla del cielo y del infierno, lo dice la palabra. El cielo para todo aquel que se arrepiente y pone la fe en Jesucristo como su Salvador. Y el infierno para todo aquel que lo rechaza y vive una vida egoísta, solo para Él. Así que si tú has venido aquí hoy, por primera, por segunda, por tercera vez, te lo digo con el corazón en la mano. Esto no es algo que alguien me lo contó, ni yo predico una religión. Lo más importante es que usted salga de este lugar salvo, con Jesucristo en su corazón. Que usted cuando cierre sus ojos aquí en esta tierra, porque estamos prestados, todos lo saben, usted lo abre en la presencia de Dios. Usted lo abre en la presencia, no importa lo joven que usted sea. Yo he visto gente que se va a cualquier edad. Yo siempre estoy predicando y advirtiendo porque no sabemos. Hay pastores que usted es el pastor de las malas noticias. No, hermanos. No el pastor de la mala noticia, el pastor de la verdad, porque es lo que dice la Biblia. Yo, ¿por qué? Porque los amo, por eso les digo la verdad. Yo no estoy todo el tiempo trabajando y haciendo todo lo que yo hago porque es una mentira, no, hermanos. Esto es una verdad real. Jesucristo salva, cambia, transforma, te da un destino eterno. Todo esto aquí es pasajero, todo. Todo es vanidad, la Biblia dice que todo es vanidad. Bueno, disfrutar las cosas, las disfrutamos. Pero lo más importante es estar a cuentas con Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? Pastor, de verdad que mal. Necesitas a Cristo. Más o menos, tienes a Cristo pero te enfriaste. Y si está bien, gloria a Dios, que esté mejor cada día. Pero pregúntate allí mismo donde tú estás. ¿Cómo está mi relación contigo, Señor? ¿Cómo está? Allí mismo donde tú estás, pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que cambie. No importa si usted tiene muchos años en la iglesia, estar mucho tiempo en la iglesia, estar 7 días en la iglesia, eso no te salva. Eso no quiere decir que eres cristiano. La religión no salva. Cristo salva. Cristo salva. ¿Lo conoces? ¿Dónde lo tienes? Como estaba el pueblo de Israel en aquella época, que tenía un montón de ídolos. ¿Cuál es tu ídolo? No necesariamente tiene que ser una estatua. Hay ídolos en el corazón. El dinero, la casa, las posesiones, el afán. Todo eso te aparta de Dios. Y hay que trabajar y hay que hacer esas cosas, hermano, pero ponga a Dios primero. Ponga a Dios primero. Las primicias son de Él, porque Él es el que te da la fuerza para hacer todas las riquezas, dice Él, la palabra. Él es. Él es. ¿Tienes a Cristo? En este momento, incline su rostro y pídale allí,
en este momento que lo salve. Señor, por favor, perdona todos mis pecados. Dígale. Entrego mi vida a ti en este momento. Hazme la persona que tú quieres que sea. Lávame todos mis pecados. Ya no quiero ser un visitante, quiero ser un hijo, una hija tuya. No un espectador, quiero ser de verdad un hombre, una mujer de Dios. Porque sé que eso es lo que me va a llevar al cielo. Una verdadera entrega. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar en este momento. Si usted entrega su vida a Cristo, hágamelo saber. No hay alegría más grande para mí que usted le entregue su vida a Cristo. Quiero regalarle una Biblia. Quiero guiarle, o queremos guiarle, en la iglesia para que su relación con Dios crezca. ¿Sabe? Yo tengo una preocupación, y con esto nos vamos. Yo tengo una preocupación grande, y mi preocupación es cuando las personas piensan, ¿verdad?, que van a ir al cielo porque tienen una religión, pero no tienen una relación con Dios. Eso a mí me preocupa. O tienes mucho tiempo en la iglesia. Fíjense algo, hermanos. Los puritanos, el que ha estudiado un poquito de historia, los puritanos, que eran los cristianos que llegaron al principio aquí de este país. Por eso este país es lo que es, porque está fundado con el poder de Dios, con la Biblia, con el poder del Evangelio. Ellos hicieron un cambio en la sociedad radical, en todo, en la cultura, en la música, en la política, porque eran hombres y mujeres entregados a Dios tremendamente. Y ellos en sus casas tenían su devocional con la familia. Vamos a agarrarnos los niños. El papá era el encargado de hablarle la palabra a sus hijos. Y todos los días lo hacían. Todos los días se leía la palabra de Dios en esas casas. Así se levantaban esos niños, que después eran los abogados, eran los jueces, eran los presidentes, eran los alcaldes, los gobernadores. Toda esa gente. Entonces imagínense una sociedad así de esa manera. Pero hay algo que ellos decían que a mí me llama la atención. Ellos decían que si tú no leías la Biblia todos los días, tú no eras cristiano. Ellos decían, si tú no lees la Biblia todos los días y tú no haces devocional con tus hijos en la casa, tú no eres cristiano. La Biblia era su primer libro. Dios era primicia, su primicia. Lo primero en la vida de ellos era Dios. Y de esa manera pudieron, hermanos, cambiar una cultura. La mayoría de nosotros estamos aquí, incluyéndome, porque nuestros países no están bien. Hay mucha corrupción, y esto es una verdad. Hay mucha corrupción. Ustedes saben que históricamente las naciones caen. ¿Cómo caen? ¿Empieza con qué? Con la inmoralidad. ¿Sabía eso? Cuando la inmoralidad empieza a expandirse, eso es como un cáncer, expandirse en todos los tentáculos de la sociedad, la nación se va abajo, empezando desde el presidente hacia abajo. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos, hermano? Usted dice, pero es insignificante mi hijo. Usted nunca sabe lo que va a hacer su hijo o su hija. Es importante que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué le decimos? ¿Cómo le modelamos? Le enseñamos la palabra a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? Si cada uno de nosotros en nuestros hogares hacemos eso, mire, hermanos,
el día de mañana nuestros hijos van a impactar esta sociedad también en el nombre de Jesús. Y cuando usted y yo seamos ya viejitos, nosotros vamos a poder vivir tranquilos, no vamos a tener que emigrar a otro país porque este se puso malo también. Eso es lo que pasa. Por eso cuando nosotros vamos a votar o a escoger un presidente hay que mirar la familia. ¿Cómo él está con su familia? Porque si él no sabe manejar su familia, ¿cómo va a manejar un país? Yo me fijo en eso primero. ¿Cómo es? Y así mismo, hermanos, hagamos nosotros con cada uno de nuestros hogares, de nuestros hijos. Amén. Vamos a orar. Gracias por regalarme unos minutos extras. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Pedimos en este momento, Señor, que donde haya caído, que caiga en tierra fértil y que germine, Señor, que haya cambio, que haya entrega, que haya una relación contigo genuina. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Quiero decirle antes que se vaya que le amo. Que le amo de todo corazón. Este mensaje también es para mí. Es para mí también. El Señor dice que el que Él toma por hijo lo disciplina también. Y necesitamos la palabra de Dios. Amén. Sean bendecidos, Dios les bendiga hasta el próximo domingo. Estoy a su servicio, muchos de ustedes tienen mi teléfono, el que no lo tenga, dígamelo, estamos para servirle. Amén. No se vaya, por favor, ahí hay mucha comida, quiero conocerle, quiero compartir con usted un ratico. Gracias, Dios les bendiga. Amén.